Hace un par de miércoles, hermanos, empezamos un estudio y lo tuvimos que dar un poquito rápido, o sea, tuvimos que hacer un resumen de él para poderlo presentar y poder darle un final. Había que desglosarlo más, el estudio y no se pudo hacer por falta de tiempo para poder llegar a una conclusión. Y esta vez vamos a desglosarlo un poquito más, vamos a desmenuzar más los versículos y donde nos da más entendimiento acerca de ese estudio. Ya habíamos la última vez, creo hace un par de miércoles atrás, empezamos con un siervo de Cristo, basado en Romanos capítulo 1, versículo 1, donde empieza la carta con Pablo, donde nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros sabemos que Pablo nos está hablando aquí y nos está dando una afirmación bastante grande de lo que es él. Cuando estudiamos la historia de Pablo, vemos que en Hechos capítulo 9, vemos como Pablo perseguía a la iglesia, allá en capítulo 9, versículo del 1 al 4 y 5, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino que es el cristianismo, dice, los trajere presos a Jerusalén. Y dice el versículo 5, dice: y él dijo, ¿quién eres? Cuando cayó a tierra, después de que le habló Jesucristo, dice que Jesús le habló y le dice en el versículo 4, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quería llegar al versículo 5, hermanos, porque ahí vemos que la crueldad que se mira, o que la Escritura nos dice acerca de Pablo. Pero el versículo 5 nos da a entender, donde dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es. Cuando hablamos de esas dos palabras, te es, ¿ok? Te es dar cosas contra el aguijón. Pablo ya estaba reflexionando acerca de todo lo que estaba haciendo, porque ni la ley de Moisés, que es donde él acataba toda su enseñanza, no le daba a él autoridad para matar gente. Y pues eso es lo que hacía. ¿Por qué estamos repitiendo esto, hermanos? Estamos dando un breve paso de esto, porque Romanos, después de leer el capítulo 9, y vemos Romanos capítulo 1, versículo 1, vemos el contraste, que no hay un contraste, que no hay algo que se acerque de lo que hacía Pablo al principio, antes de ser convertido, a después de la conversión de él. Vemos que ese estudio, lo hemos dicho, que lo hacemos con el propósito de aprender cómo hacer discípulos. Cómo hacer discípulos para el servicio de Dios, o para el servicio de la obra de Dios. Ese es nuestro propósito con el estudio. Ya lo habíamos repetido una vez antes, ¿okay? En su conversión, después de que él ha sido bautizado, también dice la Escritura que él, se empezó, después de bautizarse, empezó a tener un tiempo con los discípulos. Y luego, pues la Biblia, si nos ponemos en el contexto remoto, nos habla donde él se fue a Arabia por 3 años para aprender a predicar la palabra del Señor. Donde vamos es esto. Este ejemplo que hemos visto, 2 ejemplos, la maldad de Pablo antes y lo bueno que ahora es, cuando habla de Romanos 1:1, nos habla que para Dios no hay nada imposible, que el pecador muchas veces piensa que es tanto el pecado que tiene que dice: Dios no me va a perdonar. Vamos rápido con la introducción, hermanos, para poder llegar al tema. Dios no me va a perdonar, pero ya vemos lo que hizo Pablo con la iglesia,
y fue perdonado por Dios, inclusive fue llamado. Dios se dio cuenta que Pablo ya estaba resintiendo que él no estaba bien lo que estaba haciendo. Por eso dice ahí en el versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La interpretación de coces es, la verdadera palabra es cos, quiere decir un pleito alborotado. O sea, él estaba peleando consigo mismo por lo que estaba haciendo. Cristo lee su pensamiento como Dios nos lo lee a nosotros, y él se da cuenta que Pablo ya estaba listo para ser llamado. Y ahí sucedió eso. En Romanos capítulo 1, como nos dice la Escritura, y él se presenta como siervo de Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra siervo, hermanos, estamos hablando de una obediencia, ¿okay? De una entrega hacia Dios. De lo que estamos hablando. Pablo no vaciló cuando fue convertido, no vaciló en regresar él a su vieja religión, ni siquiera al mundo. Lo que él hizo fue a quedarse como Dios le había llamado para que hiciera el trabajo de él o de la obra que Cristo le había mandado a hacer. Lo que ahora él se presenta como un siervo de Jesucristo, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? ¿Qué es el mandamiento que verdaderamente le daban a Pablo? ¿Para qué lo quería el Señor? ¿Para qué lo llamó, mejor dicho, el Señor? Si ya está familiarizado con el capítulo 9, podemos ver ahí para qué exactamente. Dijo, porque instrumento me es, necesario para qué, para que fuera y hablara con reyes y hablara con todo el mundo. Con todo el mundo. Bueno, vemos ese pasaje ahí y vemos el pasaje de Mateo 28, 19 y 20 que nos dice, ¿qué nos dice ahí? A ver, y son versículos que estamos usando constantemente. Por tanto, ir y predicar. Es otra versión esta, ¿no? No le hacen, démelo. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Si vemos la comisión que Cristo le da a Pablo, y ahora vemos la comisión que Cristo le da a los apóstoles, primero que Pablo, y vemos la misma comisión en todos los apóstoles. Y la comisión es predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros por hacer. A Pablo lo asignó para predicar, a los apóstoles les dio la orden y les dio el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que son mandamientos para nosotros que Cristo nos ha dado a través de la Escritura. Ok, ahí vamos a llegar. Si tuviéramos que predicar la palabra a aquellos inconversos, aquellos que necesitan a Dios o que realmente se sienten perdidos en el mundo, nuestro trabajo es predicar la palabra. Jesucristo les está diciendo a los apóstoles, dice, les está mandando que les enseñen a guardar todas las cosas que Él les mandó a los apóstoles. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los apóstoles en este versículo, ¿qué exactamente les vamos a enseñar a aquellos inconversos para que se conviertan a Dios? ¿Cuáles son las cosas que Cristo nos ha enseñado que guardemos? Esa es una pregunta. Sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Pero si no estamos nosotros instruidos
bíblicamente, verdaderamente no sabemos qué enseñar. Si nos dijera Cristo ahorita, enseñándolos que guarden, vayan y enséñenles a todas las naciones, ¿ok? Todas las cosas que yo les he dicho a ustedes y que las guarden. ¿Estaría usted listo para ir a predicar? ¿Estaría usted listo para ir y predicar eso? Ok. Entonces, acuérdense que las preguntas es basado a las clases que estamos dando, hermanos. ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos esa habilidad, o no tenemos esa experiencia de poder decir, bueno, el Señor nos da y nos enseña todos sus mandamientos, lo que debemos hacer y no hacer, ¿verdad? Todo lo que debemos hacer y no hacer. ¿Dónde encontramos todas estas cosas? Leyendo la Escritura. Bueno, si leemos la Escritura podemos capacitarnos para poder decirle a otra gente, nomás hay que guardar los mandamientos que Dios nos está dando. Hay que guardar los mandamientos. Y nos van a decir, ¿cuáles son los mandamientos? Primero, ser obediente a la palabra de Dios. Ser obedientes. Pero a veces, dice que tenemos que predicar tenemos que hacer lo que predicamos, la obediencia. Y nosotros cuando hablamos de obediencia, tenemos que hacernos una revisión a nosotros mismos si de veras estamos siendo obedientes con Dios en sus mandamientos. Porque si estamos hablando de un siervo de Dios, estamos hablando de un siervo que lleva a cabo todos los mandamientos del Señor. ¿Saben lo que es, lo que significa siervo? ¿Ah? Un servidor. Eso es lo que es, un servidor. Una persona que está obedece los mandamientos, obedece la palabra de Dios, que tiene a Dios como su fuerza espiritual para llevar a cabo su vida en este mundo. Ese es un siervo. O sea, ya no depende el siervo de sí mismo, sino depende de Dios, para que Dios lo guíe, le dé la fuerza y le dé todo necesario para que él pueda seguir adelante en este mundo, ¿verdad? Ok. Vemos ahí, hermano, Juan 14:15. Ok. Dice que si mi amáis guardar mis mandamientos, y también el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. André. Y también el 23, donde le dice a Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Okay. Versículo, hay mucho donde aprender en la Biblia, hermanos. Hay mucho. Mire, vamos a hablar acerca de la obediencia. Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver el ejemplo que nosotros debemos de tomar primeramente. Este es un mandamiento. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Okay? Hecho semejante a los hombres. Y luego dice el 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló y a sí mismo haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿No es lo que nos dice Apocalipsis 2:10? Que debemos ser fieles hasta la muerte. La fidelidad, hermanos, tiene algo que no le debe de estorbar. El pecado estorba la fidelidad. ¿Okay? La desobediencia es pecado. Y si la desobediencia es pecado, entonces nos estorba en la obediencia de Dios. ¿O los enredé más? ¿No? Ok. Así que tenemos que nosotros agarrar el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dice, pues en vosotros haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
O sea, él lo tenía todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó? Dios también exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Será agradable a Dios la obediencia? Es uno de los primeros mandamientos. Es uno de los primeros mandamientos. A Pablo se le tuvo que decir todo esto, lo que tenía que hacer. Él fue obediente, por eso él se presenta como siervo de Jesucristo. Nosotros debemos presentarnos como siervos de Jesucristo, porque somos obedientes a sus mandamientos. Y ahorita vamos a ver qué mandamientos. ¿Ok? ¿Qué mandamientos? Fíjese, ¿por qué tenemos que ser obedientes a Dios? Si vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 16 y 18, el que lo tenga ahí. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Era algo que le iba a comentar, hermano, es que es bien sencillo. ¿Somos siervos de Dios o siervos de Satanás? Eso es. Simple. Entonces, si no llevamos un mandamiento delante de Dios, nos da varios mandamientos en la Biblia, pero si no llevamos un mandamiento principal, el amar a Dios, el respetar a Dios, ¿estaremos bien con Él? Entonces no estamos bien con Él, porque estamos fallando, estamos desobedeciendo lo que Él nos dice. Y a veces pensamos que todo lo estamos cubriendo, pero dejamos cosas y las vamos dejando y nos vamos sintiendo muy confortables, a manera que ya no sentimos que estamos pecando, hermanos. Porque dice ahí en el dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ya hemos obedecido, lo voy a poner en nuestras palabras, de corazón. O sea que no nomás obedecimos venir a Dios nomás porque, bueno, algunos lo hicieron porque el esposo o la esposa se bautiza, o el papá o la mamá, o simplemente ese día nomás traía ganas, pero no lo hizo de corazón. Dios nos está pidiendo las cosas de corazón. Dice, aquella forma de doctrina en la cual fuisteis, ¿qué dice? ¿Fuisteis qué? Y entregados, hermano, es una cosa total. Fuimos entregados a esta doctrina en una forma total. O sea, Dios no nos iba a aceptar a la mitad o a 3/4. Nos íbamos a tener que entregar a Él por completo. Y eso lo demostramos con la obediencia. Así que libertad del pecado venimos a hacer. Una vez que fuimos libertados del pecado, por medio del bautizo, fuimos hechos siervos de la justicia, siervos de Dios. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, algo muy importante ahí en el 17, hermano, que es obedecer de corazón. Ajá. Sí, dice aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Okay. Ahí está. Ahora, dos palabras: siervo, justicia, que nos dice el versículo 18. Ya dijimos ahorita que el siervo es un sometimiento, una obediencia, una dependencia de Dios. Pero la justicia es un cristiano recto representando a Dios en la tierra. Porque Dios es justicia, Dios es justo. Nosotros tenemos que ser justos. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. ¿Ve cómo está saliendo los mandamientos? Y todo empieza con la obediencia. Si nosotros somos siervos de la justicia, entonces somos embajadores de Dios, o de Cristo, aquí en la tierra, como quiera, Él es Dios también.
somos embajadores aquí en la tierra y lo estamos representando. Entonces no podemos desobedecer sus mandamientos. Tenemos que obedecer los mandamientos. Si tuviéramos que decirle a alguien que tiene que guardar los mandamientos que Dios nos ha estado enseñando, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a esa nueva persona o a ese nuevo hermano cuáles son los mandamientos de Dios, para que no caiga del camino o de la gracia, mejor dicho. ¿Ok? Así que Pablo nos sigue demostrando a través de las Escrituras que él, cuando una vez fue entregado, fue una entrega total, una entrega completa, hermano, de él, porque sus palabras nos lo dicen. En Gálatas 2:20 todo lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Que con Cristo estoy juntamente crucificado, Y ya no vivo yo. ¿Ok? Ya no vivo sino yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una entrega total. Esa es una entrega total. Si nosotros podemos decir eso, quiere decir que de verdad estamos entendiendo los mandamientos de Dios, la obediencia principalmente de Dios. Si podemos decir lo que dice Pablo aquí. Porque verdaderamente una vez que nosotros fuimos salvos del pecado, hermanos, ahora venimos a ser, dice el versículo 18 en Romanos 6, que venimos a ser siervos de la justicia. Venimos a servirle a Dios ahora. Una vez que nos hemos entregado en cuerpo y alma y espíritu, nosotros ahora venimos a ser siervos de Él. Así como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es mandamiento. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por todos nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que alzar una reverencia a todo esto. Tenemos que obedecer sus mandamientos para poder hacer siervos de Jesucristo. Si nosotros nos ponemos este nombre y nos decimos ahí un rótulo, yo soy siervo de Cristo, entonces la pregunta es, ¿de veras? Porque si nosotros podemos tener estas características de Gálatas 2:20 y poderlas pronunciar de corazón, como dice, obedecer de corazón, quiere decir que realmente Cristo vive en nosotros. Somos representantes de Dios aquí en la tierra, embajadores. ¿Okay? Ese es un siervo. Vamos a ir sacando más versículos acerca de esto. El cristiano muerto al pecado ya ha resucitado a una vida nueva. ¿Estamos de acuerdo? Si queríamos vivir en la vida antigua, ¿para qué queríamos una vida nueva? Si queremos usar la misma camisa antigua, vieja, ¿para qué comprábamos otra? ¿Verdad? Entonces nosotros hemos cambiado nuestra vida. Ahí en Romanos 6, ¿qué nos dice en el versículo 3 al 6? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la clave. Ahí está la clave. Porque si no sabéis que hemos sido bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. O sea que el hombre antiguo ya murió. Ahora somos un nuevo hombre. Y este nuevo hombre vive
vive a través de la obediencia de Dios. Y a veces le hablamos al viejo hombre, le agarramos el brazo, no decir, bueno, nomás por este día, acabo nadie nos ve. Y eso no es bueno, hermanos. Si es así, no podemos considerarnos siervos de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver más ejemplos. Fíjese. Vamos a ver lo que verdaderamente, a veces nosotros decimos, bueno, es que a veces la Biblia tiene tantas cosas que, pues, no puedo. Como humano no puedo. Sí. Y sí podemos. Con Dios, sí. Fíjese, si Dios nos pusiera el ejemplo de Abraham en la obediencia. Y esto es la obra. Este es el mandamiento. Ahí en Génesis capítulo 22. Vamos a ver lo que es verdaderamente una obediencia y tomarla como ejemplo. Génesis 22. ¿Y qué le dijo Jehová a Abraham? En el versículo 1 y 2. Aconteció después de esas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? ¿Podríamos obedecer este mandamiento? Este es, o sea, la magnitud de la fuerza del mandamiento, hermano, nos está dando a entender que Dios quiere todo de nosotros. Que Dios no quiere nada a medias de sus hijos, porque Él no nos da nada a medias. Una persona que ya no tenía de edad muy fuerte, tuvo hijos, le dijo que iba a tener un hijo. Cuando ellos miraban que ya era imposible, entre los ojos de los humanos miraban las cosas imposibles, pero para Dios no hay imposibles. Pero se fijan el mandamiento que le dio Dios a Abraham, la fuerza y la potencia que tiene este mandamiento en el cerebro de un padre, principalmente cuando no podía tener hijos, cuando era su único hijo, y aunque tuviéramos 10, darían uno. No levanten la mano. No levantemos la mano. Pero fíjense. Vamos ahí mismo en Génesis. Estos aparatos. En Génesis ahí mismo, en el 22, vamos a leer del 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y le respondió, ven aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu único. ¿Okay? Nos está dando la obediencia de Abraham. Es lo que nos da a entender estos versículos. Entonces él se dio la obediencia. En Santiago capítulo 2, versículo 20, nos especifica un poquito más esto. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 23. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Del 20 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y fue llamado amigo de Dios. Okay. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál fue la obra aquí, hermanos?
La obediencia. La obediencia. Hermano, una de las cosas que miro en Abraham, hermano, que uno como humano, casi por lo regular, porque ahí cuando Dios le dijo a Abraham que fuera al lugar, tal lugar, ¿verdad? Y que fuera ahí, que llevara ahí a su hijo, ¿verdad? Casi por lo regular uno como humano dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Tiene que responderle a Dios. Cuestionamos. Siempre tenemos que cuestionar. Y eso no lo vemos en Abraham. Bueno, inclusive lo vemos con las tribulaciones. Y cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios. Dice el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Por las obras. Entonces, si tenemos fe y no tenemos obediencia, no tenemos obra, nuestra fe es muerta. Porque la obra aquí es la obediencia, lo que nos da a entender. Es la obediencia. Y quizás se pregunte por qué damos estos tipos de clases. La razón es que no creemos que nadie caiga de la gracia de Dios. Que así como uno da este tipo de estudios, es para que nosotros nos corrijamos si andamos mal, para no caer de la gracia de Dios. Pero también ustedes son predicadores para que le digan a uno si uno anda mal en el camino de Dios. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que estar siempre recordando qué es lo que nos puede hacer daño, qué es lo que cómo podemos perder la salvación. Y eso es lo que no queremos, hermanos. La iglesia es para esto, hermano. No es para entretenimientos, no es para ninguna otra cosa más que por la enseñanza. Cuando hablamos de que Pablo se convirtió, Cristo lo llamó para predicar la palabra. Cuando hablamos de Mateo 28, 19 y 20, hablamos donde Jesús manda a los discípulos a predicar la palabra. Y no vemos más que el mandamiento más grande es predicar la palabra. Uno de los mandamientos más grandes es predicar la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para predicar la palabra tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué decía, hermano? Sí, hermano, un comentario que incluso para Jesucristo no fue fácil hacer la voluntad del Padre, porque él sabía, Jesucristo sabía que él iba a morir por la humanidad, y vemos que Jesucristo ora varias veces porque él sabía lo que iba a pasar. O sea, sabemos que pasamos nosotros por muchas tribulaciones, muchos problemas, pero si vemos, Jesucristo también pasó por muchas tribulaciones, como morir por nosotros. Pues ese es un gran ejemplo. Sí. Ese es un gran ejemplo que nos dio. Y fíjese la existencia de muchos creyentes, hermanos. Vamos a regresar al Evangelio según Mateo, capítulo 19. El Evangelio según Mateo, capítulo 19. Y vamos a dar lectura del 16 al 21. Y miremos que esto todavía existe, hermanos. Mateo 19, 16 al 21. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Palabra de Jesús. A veces tenemos todo, hermano, o pensamos que tenemos todo, pero fallamos en algo principal. Así es el hombre. Nos apoderamos de otras cosas que a veces no nos llevan a nuestra salvación. Por eso Jesús le dice
¿qué dice ahí 19? 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás ¿qué? Tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Ahí están. Tenemos todo menos uno. Hay algo que nos falla y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué es exactamente lo que nos falla? Bueno, dice, bueno, yo no soy rico, pero también hay mandamientos, como Hebreo 10:25. ¿Qué nos dice? Hebreo 10:25. No dejarnos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y a veces es uno de los puntos donde fallamos, que tenemos todo menos uno. Creemos fe, creemos en Dios, sabemos que hay un Dios, que es un poderoso, pero fallamos a los mandamientos. Nos falta un mandamiento. ¿Ok? La mesa del Señor es un mandamiento. Cada primer día de la semana tenemos que recordar, dice, hacer esto en memoria de mí. Y también es otro mandamiento que a veces fallamos. ¿Ok? So, todos estos mandamientos donde fallamos, hermano, tenemos que rendir cuentas a Dios. Y en la desobediencia hay ciertas consecuencias. Y antes de que se acabe el tiempo, hermanos, rápidamente, como siempre. Fíjese en Génesis, vamos a Génesis otra vez, el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y alguien que lea ahí del 15 al 17. Dios les dio un mandamiento al hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Ciertamente morirás. Mandamiento, ¿verdad? Ok. Génesis 3:11. Para irnos rápido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comiste. Desobedeció, ¿verdad? Sí. En el capítulo 3, versículo 22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre? 23. Sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24, hermano. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Dice lo que hizo Jehová con el hombre. Lo sacó de donde estaba el árbol de la vida para que no viviera ya eternamente. ¿Qué le pasa ahora al cristiano cuando desobedece los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el árbol de la vida de nosotros? Palabra de Dios. Palabra de Dios, Cristo Jesús. Es el árbol de la vida, es el que nos da la eternidad, una salvación eterna al lado de Él. Si nosotros estamos desobedientes, hermanos, y no nos consideramos verdaderos siervos de Cristo, entonces nunca vamos a alcanzar ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida representa la eternidad con Él, y eso lo representa Cristo Jesús. Entonces son las consecuencias de la desobediencia. Pasó antes. Ahora el hombre, al haber desobedecido en el principio a Dios, ahora tenía que esperarse hasta la venida de Cristo para poder ser salvo. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años, hermanos. ¿Okay? Así que, ¿hay consecuencias de la desobediencia? Sí hay. ¿Okay? Romanos capítulo 5, versículo 19.
porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Okay? Por la desobediencia de los hijos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son estos? Los que obedecen los mandamientos de Dios. Esos son aquellos que de veras son considerados por Dios mismo siervos de Él. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. ¿Podríamos decir eso? Y eso es lo que tenemos que decir. So que preparémonos para poder decir con claridad y hacerlo de corazón, hermanos, todo esto. Ok. Ahí en la primera de Juan 3, 1, de mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y a uno se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel dice que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Como Él es puro, ahí Todo está. aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es expresión de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Okay. Entonces, Ahí está. Vamos a dar el último versículo, hermanos, para dar por terminada esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 28. ¿Cuál dijo? Hebreos 12 del 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha cometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indicada la Remoción, remoción de las cosas movibles. Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Ok? Fíjese, si los que dice, mira que no deseches al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Hermanos, ahí está. La voz del cual como vio entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y como verá, no solamente la tierra, sino también el cielo, todo será acabado. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo será removido. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, ¿cuál es ese reino? Tenemos que entender lo que leemos. ¿Cuál es el reino? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? El reino de Cristo. ¿Ok? Y ni el Hades prevalecerá contra ella. Algo inconmovible, que nunca se va a acabar. ¿Ok? Y así que dice, tengamos gratitud. Dice, tengamos gratitud. Es un respeto. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole
con temor reverente. ¿Okay? Con mucha reverencia. ¿Y por qué tenemos que agradarle a Dios con un temor reverente? ¿Qué dice el 29? Porque Dios es fuego consumidor. Hermanos, vamos a ser juzgados. Y si no tenemos la obediencia, que no tenemos las cosas en obediencia como Él nos la dice, hermano, entonces podremos no haber alcanzar el cielo. Si nosotros nos mantenemos como ejemplos, siervos de Cristo, tenemos un ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Pero la desobediencia, si Cristo murió por nosotros, fue porque fue el hombre perfecto, sin ningún pecado, hermanos, sin mancha. So que nosotros tenemos que llegar a la misma imagen de Cristo para poder llegar al cielo, para poder hacer siervos de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Okay? Y es el 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. También Juan 5:27 y 28 dice que vendrá la hora cuando todos los que están insepultos oirán su voz. A los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que dice Hebreos 12:14. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿ve? Entonces la obediencia, mantener la santidad, mantenernos tanto que es lo que quiere Dios de nosotros, el mandamiento de ir y predicar la palabra, se la dio a los apóstoles, nos la da a nosotros, y más adelante vamos a hablar acerca de la iglesia, de todo esto. Sobre la palabra siervo, hermanos, es una palabra bastante fuerte para poder representar a Dios aquí en la tierra. Porque esta palabra tiene, para poder nosotros mencionar y decir somos siervos de Cristo, tenemos un trabajo bastante arduo. Tenemos bastante trabajo que hacer. Primeramente, examinar nosotros que no seamos faltosos a los mandamientos de Dios. Por muy chicos que sean, por miniaturas que sean, tenemos que poner atención, hermanos. Porque dice ahí que tenemos que ser santificados para entrar al reino de Dios, para el cielo con Dios. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Es muy importante, hermano, en la primera epístola de Juan, el 2:4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está el mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En el 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Así es, hermano. Tenemos nuestras manos llenas como cristianos, hermanos, pero no imposibles, porque tenemos a un gran ejemplo enfrente de nosotros, guiándonos, llevándonos por un camino limpio, camino derecho, que nos lleva a la salvación eterna. Así que, si no hay más comentarios, Él mismo dice que ejemplo nos ha dado. Así es. Así que vamos a ponernos de pie mientras se canta este himno de invitación. Los hermanos. El himno de invitación va a ser el número 43, estar por Cristo firmes. Nunca más. Si lo tiene, cantemos. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera, en nombre de Jesús, es vuestra la victoria, con él por capitán.
Soy